Muy buenas noches y bienvenidos a su programa En Contraste. Un jueves más, otro jueves más de análisis coyuntural con los mejores invitados. Ya sabe que ya estamos en plena campaña electoral y hay que traer acá a los protagonistas, a los que verdaderamente toman esas decisiones importantes en los partidos políticos. Por eso, como en semanas anteriores, traemos a dos secretarios generales de partidos políticos para que nos puedan ampliar cuál es esa visión, cuál es esa misión, cuáles son esos estatutos y sobre todo cómo van a afrontar los problemas desde el punto de vista institucional de cada partido político. Esta noche nos acompaña Manuel Archila, secretario de Partido Cabal. Bienvenido. Muchas gracias, Joseph, por la invitación a importante medio de comunicación, a toda la gente que nos ve y nos escucha a través de este medio. Y también nos acompaña Mario López, secretario de Unión Republicana. Gracias, Joseph. A toda la audiencia, muchas gracias. Esperamos pues compartir buenas ideas con ustedes. Bien, antes de empezar les doy las reglas, ya saben, no se vale mordisco, ni jalones de oreja y golpes arriba del cinturón. La idea es que sea un diálogo, más que un debate, es un diálogo propositivo y un diálogo constructivo donde ustedes puedan aportar precisamente y que la audiencia termine de ver este programa y diga, este partido sí me convenció por esto y este otro partido me convenció por esto. Más allá de ver las partes negativas del político, que ahí no nos alcanza la hora, pues, sino que vamos a centrarnos en la parte positiva del tema político. Vamos a empezar por el primer tema. ¿Cómo describirían y cuál es esa misión principal que tiene cada uno de los partidos políticos? Casi como es partido le vamos a darle la primera intervención aquí a mi estimado y luego en el siguiente bloque pues vamos. Bueno, en Guatemala todos sabemos que la importancia y la dificultad para poder construir y formar un partido político. Nosotros en Cabal hemos trabajado de manera consistente y hemos construido una plataforma a nivel nacional que ahora está alrededor de los 300 candidatos a alcaldes, todos los diputados y obviamente pues nuestro binomio presidencial. El 11 de diciembre fue nuestra gran asamblea nacional de proclamación de candidatos y tenemos pues una plataforma construida para poder competir en este proceso. ¿Y cuál sería, digamos, si tuvieras que resumir, cuál es ese diferencial de Cabal? ¿Qué hace diferente a Cabal de los otros 20 y pico de partidos políticos? ¿Cuál sería ese diferencial? Sí, yo diría que tenemos un equipo sólido, tenemos un equipo fuerte, tenemos un gran líder, una cabeza pensante, una persona con un gran liderazgo y estamos plenamente convencidos que es lo que más le conviene a Guatemala. Bien, mi estimadísimo Mario, ¿cuáles son esos grandes diferenciales que tiene Unión Republicana en contra de los otros partidos que son bastantes, a decir verdad? Bueno, una de las diferenciales es verme aquí sentado en la mesa como un secretario general. Eso representa, digamos, que el Partido Unión Republicana tiene mucha juventud dentro del proyecto. Puedo decirlo con certeza y ustedes lo pueden verificar, soy uno de los secretarios generales hoy más jóvenes que hay de todos los partidos políticos y eso da un mensaje de que sí habemos jóvenes que nos hemos venido preparando, sí habemos jóvenes que en algún momento no se nos tomaba en cuenta para incidir políticamente, para transmitir ideas y que no queríamos ser aquellos jóvenes que solo estuviéramos bandereando y que no tuviéramos la capacidad de incidir. De alguna manera Unión Republicana hoy representa un grupo muy bonito de experiencia y juventud, porque claro que nosotros tenemos muy en cuenta que tenemos que aprender de los que ya han luchado por este país y que han tratado de cambiar la política. Y hoy por hoy Unión Republicana en todos sus espacios de participación local, departamental e incluso nuestro binomio nacional nos hemos dado la tarea de que sean candidatos nuevos. Eso quiere decir que eso no quiere decir que sean candidatos que no han estado detrás del espectro político trabajando, sino ha sido gente que estaba detrás del telón, pero que hoy decidió dar un paso al frente y tratar de tomar ese rol principal para incidir. Unión Republicana en las estadísticas de los periódicos es uno de los partidos que más gente joven tiene y de hecho en las representaciones a cargos populares somos un partido que más del 90% de sus candidatos son jóvenes que no han participado en política. Bien, vamos a hablar ahora de la formación como tal del partido. ¿Cuáles son esos estatutos? ¿Cuáles son esos pilares donde se construye la idea de lo que se quiere lograr como partido? Inicio con Manuel. ¿Cuáles son esos pilares de Cabal? Sí, bueno, nosotros tenemos un mapa, tenemos una guía bien definida, tenemos esos estatutos, un comité ejecutivo muy bien articulado, con la representatividad de todos los sectores, mujeres, jóvenes, hombres, todos los sectores de la sociedad, empresarios, académicos, y tenemos también un fuerte equipo de profesionales que respalda ese trabajo, más de 3,000 profesionales, y por eso hemos sido de manera consistente el proyecto político que más crece en Guatemala. Si habláramos de temas
fundamentales, de los pilares o temas fundamentales que Cabal quiere afrontar o que Cabal dice, este tema, por ejemplo, el tema de medio ambiente, va a ser uno de los principales y una de las banderas? ¿Cuáles serían esas banderas que tiene Cabal? Sí, son pues 4 o 5 pilares fundamentales. El primero es el pilar económico. Necesitamos de una reactivación económica en el país a través también de la fabricación, elaboración y el trabajo de los medios de comunicación. Es muy importante, pero digamos, el primero, la reactivación económica, el tema de la salud, ¿verdad? Tenemos el tema de la educación y el tema de la seguridad y el ambiente. Son los 5 temas más importantes de los pilares dentro de un plan de gobierno. Muy bien, más adelante ya vamos a profundizar en cada uno de esos pilares. Mario, ¿cuáles son esos pilares diferenciadores que tiene Unión Republicana? Bueno, ustedes podrán notar que en un país como el nuestro todo es una prioridad y todo es una necesidad, pero hemos determinado que evidentemente la salud y la educación tienen que estar de manera permanente en cualquier estado y eso sigue siendo un eje transversal del partido. Sin embargo, nosotros en esa lucha de ir construyendo un proyecto de Estado, que eso no es de 4 años, lo que queremos en estos 4 años es dejar algunas cuestiones bien prácticas y bien palpables. Digamos, para empezar, el tema de la transparencia, que aunque se oye trillado, hoy somos de los países donde más se aqueja que hay corrupción en América Latina y creo que para empezar una administración tenemos que trabajar por ahí. El tema de la seguridad. Y el tema de la seguridad es importante porque ni el desarrollo económico ni el bienestar de la población se mueve si no hay seguridad. Y hoy también tenemos indicadores de que somos uno de los países más violentos. Por esa misma razón, en nuestro binomio sí tenemos un binomio presidencial que tiene un expertise en seguridad. Y ese fue el enfoque porque de ahí se pueden desprender los otros ejes. Hablamos de infraestructura, digamos, que también queremos atracción de inversión extranjera, pero no tenemos una infraestructura que vaya de acorde. Una generación de empleo que también va alineada a estos 2 anteriores y por supuesto que el tema del agua potable, que aunque somos un país hídricamente rico, a nivel centroamericano somos el que más fuentes hídricas tiene, hoy somos uno de los países que menos acceso al agua potable tiene del Istmo y eso es algo que va de acorde al desarrollo humano de las personas. Bien, los pilares van de la mano y siempre deben de ir ligados a una visión global que se tenga como institución. Vamos a hablar de esa visión como institución, como partido. ¿Dónde se ven ustedes? ¿Cuál sería ese ideal, esa visión como Partido Cabal? Sí, antes de entrar a la respuesta a la pregunta que me planteas, me gustaría pues también agregar que nosotros desde la idea conceptual del proyecto hemos, a través de la primera asamblea que realizamos o la de proclamación el 11 de diciembre, pues ahí vimos las rutas, las guías y las líneas a seguir y el primer camino y la primera propuesta que hicimos ahí fue el no proponer, avalar, respaldar candidatos al Parlacén. Esa fue la primera gran propuesta, pero no solo era de manera, por decirlo nada más, del diente al labio, sino que realmente en esa asamblea no propusimos a los candidatos y seguramente habrán otros partidos políticos que dirán, ¿verdad? No, al Parlacén, y lo han dicho en elecciones anteriores, pero ahí presentarán a sus candidatos. Entonces, una de las grandes diferencias de este proyecto es que es coherente, es consecuente con lo que dice y con lo que hace. Entonces, eso quería primero argumentar. Y la segunda parte, digamos, nosotros tenemos una visión realmente de país. El país en este momento está viviendo momentos bien complicados, bien complejos. Y tenemos dos grandes problemas. El número uno es la corrupción, definitivamente, como lo decía aquí mi compañero. Pero también tenemos el tema de la ineptitud, ¿verdad? Son dos temas que hay que trabajar de manera integral. El tema de la corrupción tal vez es un tema bastante más profundo, ¿verdad? Bien, poco a poco vamos llegando ahí. Yo sé que quieren desarrollar un poco más los temas, ya vamos a llegar a esa parte. Mario, ¿cuál es la visión que tienen ustedes dentro del partido? ¿A dónde se ven? ¿Cómo visualizan ustedes el futuro en el partido? Nosotros creemos que es importante ir haciendo ese cambio generacional, de que los ciudadanos que vienen, digamos los jóvenes, vayan involucrándose en estos temas y es por eso que sí tenemos mucha gente con experiencia que nos ha dado esa oportunidad de ir creciendo, pero también tenemos claro algo y eso es algo que lo he mencionado en otros espacios. Yo sé, cambiar un país no es cuestión de una elección. Tenemos que pensar en un proyecto de país y por eso el símbolo de Unión Republicana es un mapa que incluso gente nos decía por qué el diferendo territorial con Belice, porque es un recordatorio que hay cuestiones de país que no hemos sabido resolver.
Los ejes de Unión Republicana que acabo de mencionar justamente van encaminados en eso. Claro que hay mucho más cosas, claro que tenemos necesidades en los 22 departamentos, pero empecemos con una que hoy puede ayudarnos a tener una mejor calidad de vida y una mayor inversión, y por eso pusimos seguridad primero, porque entendíamos seguridad, mejor calidad de vida, mayor atracción, recuperamos algunos vacíos que ha dejado el Estado, que hoy nos hacen ver como un Estado fallido, y es producto de esas anomias que han ido habiendo por falta de esa cobertura que el Estado no ha dado en ciertos territorios. Entonces, hablemos primero de cómo podemos controlar nuestro Estado en esos 108,000 kilómetros cuadrados que tenemos y cómo podemos ir proyectando acciones medibles en 4 años para darle una consecuencia, porque el cambio generacional no es de 4 años, es de 20 años. Entonces, a esa ruta tenemos que ir pensando con un proyecto político. Bien, y precisamente al regresar del corte vamos a hablar de esa diferencia entre propuestas y proyectos políticos y propuestas y proyectos de nación o proyectos de Estado, que es de lo que más se carece en estos pocos días que hemos llevado de campaña. Vamos al primer corte y regresamos. Continuamos en su programa En Contraste, hablando con 2 secretarios de partidos políticos. Esta semana nos acompañan Unión Republicana y Partido Cabal. Vamos a hablar de esos proyectos de país, vamos a hablar de esas propuestas de Estado y no de estos proyectos que cada 4 años pues viene el gobierno y pum, vota los que tenía y pum, vota los que tenía y pone. Pero para llegar a esa parte es bien importante dejarle claro también a la audiencia cuál es el espectro ideológico en el que se encuentra el partido. Pues ya saben, pues, que son temas que debemos manejar y que debemos para que la gente pues tenga esa visión clara de hacia dónde. Manuel, ¿cuál es el espectro ideológico del Partido Cabal? ¿Dónde se encuentran ustedes? Sí, si nosotros estudiamos un poco la historia, digamos, de Guatemala, no la historia muy lejana, sino alrededor de los años 80, Guatemala vivió un enfrentamiento armado, un conflicto social que fue una guerra, es la causa número 1 de atraso de este país, ¿verdad? Y ahí pues vimos, ¿verdad? 2 grandes ideologías, 2 formas distintas de pensamiento, radicales, ¿verdad? La izquierda radical, ¿verdad? Ahí hay fuerzas todavía vivas, con mucho resentimiento, con mucho odio, y también una derecha ultra radical, ¿verdad? Recalcitrante también, ¿verdad? Y nosotros pues vemos esa polarización que el país sufrió en esa guerra, en donde como hermanos nos enfrentamos. Yo me imagino un ranchito ahí en Joyabaje, en el Quiché, 2 hermanos, tal vez uno era soldado y el otro era guerrillero y se mataba, ¿verdad? Una guerra que no era nuestra, era de los rusos y de los gringos. Y aquí se vivió un gran conflicto armado de 36 años de lucha. Nosotros pues creemos realmente en la libertad, eso es lo que se fundamenta el partido, creemos en la propiedad privada, respetamos la Constitución y nos movemos al centro derecha. Creemos en la empresa, de hecho somos empresarios, es nuestro fundamento, es nuestra forma de vivir, no hemos vivido de la política. Y para nosotros, pues, además de las letras muertas, también es importante los hechos. Bien, Mario, ¿dónde se encuentran ustedes ideológicamente en este espectro de ideas y de este encuentro de debates? Bueno, creo que nuestro símbolo ha tratado de reflejar eso. Somos el símbolo de la familia sosteniendo Guatemala y el nombre nuestro es Unión Republicana. Evidentemente eso refleja que en el espectro ideológico nosotros nos hemos considerado un partido de derecha, pero con una conciencia social. ¿Por qué? Porque hemos entendido también que si no mejoramos las condiciones de los que no tienen hoy para tener un buen desarrollo humano, no vamos a vivir mejor como país. Claro que estamos a favor de la propiedad privada, claro que defendemos la familia y la vida desde su concepción, y eso es parte de nuestro símbolo y de nuestras raíces. Hoy por hoy creo que el proyecto se ha venido en esa conglomeración de las personas que tienen experiencia y jóvenes. Creo que hemos ido en esa línea de entender que Guatemala todavía es un país muy apegado a ciertos valores conservadores, y eso es democracia. Es decir, si la mayoría aún considera que este país debe ser así, nosotros
como una plataforma política lo que damos es ese respaldo para que el país mantenga esos valores y esa forma ancestral, digamos, que hemos venido teniendo, esa forma histórica de concebir la familia y la vida. Por otro lado, también entendemos, y eso está en nuestro nombre, Unión Republicana, que nos queremos apegar a la institucionalidad. Y por eso construir una república son varios componentes y una de ellas es tener instituciones fuertes. Claro, entre ese debate de derecha e izquierda nos hemos olvidado que Guatemala necesita de proyectos de país y por eso va el tema de la unión. Bien, ¿por qué se ha dado o por qué tenemos esa disyuntiva acá en el país de que entra un gobierno con toda su gente, toda su estructura, toda su institución y no se continúan muchos de esos proyectos porque son proyectos políticos y carecemos de proyectos de país? ¿Cuál es la postura que tiene Cabal acerca de esos proyectos de Estado que se necesitan? Veamos países vecinos que tienen claro hacia dónde van y no importa quién esté sentado en la silla, el proyecto va porque va. Cambian algunas cosas, cambian algunas aristas, pero digamos, el proyecto continúa. ¿Cuál sería la postura de Cabal? Sí, yo pues creo firmemente en que el tema de la educación, la formación política en Guatemala, pues como muy bien tú lo decías, no han existido instituciones políticas como tal. La mayoría han sido plataformas electoreras, diría yo, ¿verdad? En donde llega alguien al poder y después se transforman y después vuelven clanes familiares y de alguna forma, ha sido la forma histórica pues de cómo se ha desenvuelto o desempeñado la política. Nosotros creemos de manera concreta que se debe trabajar en formación política, se debe educar a las personas. Realmente necesitamos construir ciudadanía, ciudadanos conscientes, verdaderamente que pensemos en el presente, obviamente, pero también en el futuro de la nación, construir un país que camine y avance en la dirección correcta. En este preciso momento, nosotros lo que estamos planteando realmente es un cambio de rumbo, porque este país, de mantener esa dirección que lleva en este momento, pues verdaderamente nos preocupa, ¿verdad?, cómo se está moviendo el país. Bien, maestrísimo. No tenemos estos proyectos de país. ¿Cuál es la postura de la Unión Republicana? Una de las cuestiones por las cuales no logramos a veces aterrizar proyectos de país, y por eso es muy importante que la ciudadanía piense bien en el voto, es porque a veces también tenemos un ejecutivo que no tiene la fuerza en el legislativo para poder llevar a cabo un proyecto. Digamos, hoy por hoy podemos hablar de reformar la ley de servicio civil, pero eso también recrea una responsabilidad, digamos, compartida entre que el Congreso tiene que hacerlo y un ejecutivo que tiene que dar también ese respaldo y ese peso para poder hacerlo. Ahí vas a ir teniendo un mejor personal que se dedica a trabajar el Estado y ir fortaleciendo algunas instituciones. Te estoy dando un ejemplo. Por supuesto que esto no es una única cuestión, hay otros aspectos y otro de ellos es, como lo decía aquí el colega, y es tenemos que ir involucrando a la ciudadanía que participe. Por ejemplo, hoy por hoy algunos pueden decir es que tenemos los mismos candidatos de siempre, pero bueno, entonces metámonos. Al final los partidos políticos solo son vehículos, no deberían ser vehículos y hoy se utilizan como vehículos, pero tenemos que empezar por los partidos políticos a verlos como instituciones. En medida que veamos a los partidos políticos como instituciones, vamos a ir recreando esa cultura de institucionalidad hacia lo que a estos partidos políticos representan. Es decir, no podemos hablar de tener un ministerio fuerte si ni siquiera los partidos políticos hoy son institucionales. Y de ahí viene la idea de que los partidos tengamos proyectos a largo plazo. Bien, vamos a ir al último corte de la noche y regresamos con el acierto, desacierto o las rapiditas, como se le conocen acá, que es el segmento favorito de la gente allá en casa. Vamos al corte y regresamos. Continuamos en su programa En Contraste y vamos con esas preguntas
porque al final son temas polémicos que nadie quiere tocar, pero hay que tocarlos porque si no los tocamos nosotros, pues la gente se queda con la duda al final. Vamos con el primero, obviamente terminamos con acá, vamos a empezar con mi estimado Manuel, y es un minuto para responder cuál es la postura acerca de ese tema muy controversial, pena de muerte. Pena de muerte, muy bien, tema bastante interesante, tocado mucho en tema político en los últimos... En el Congreso lo están tocando. Sí, en el Congreso, pero yo considero que hay algunos partidos que se dicen también pro vida, ¿verdad? Y por otro lado, pues la pena de muerte. Entonces, realmente, ¿qué son, verdad? Son respuestas, diría yo, un poco incongruentes. Nosotros realmente defendemos la vida, defendemos la posición y estamos apelando más a temas de cadenas perpetuas. Bien, Mario, misma pregunta. ¿Cuál es la postura del partido en pena de muerte? Nosotros, como lo ha manifestado nuestro presidencial, es algo que claro que hay que evaluar, porque esto es una demanda de la población, y si bien, como dice el colega, nos consideramos pro vida, también consideramos nosotros que la falta de aplicar leyes duras es lo que nos ha llevado también a nosotros no tener esa seguridad que la gente anhela. Entonces, por esa razón, estamos, digamos, a favor de ella, evaluando también el procedimiento en el que se debe evaluar, porque no es solo decir, sí, la vamos a aplicar, no, hay ciertos estatutos y hay ciertas normativas que evidentemente hay que respetar y hay que ver cómo se pueden ir modificando. Y de la mano de la pregunta primera viene la segunda pregunta, tema polémico también, es el tema de la legalización del aborto. Sí, ahí sí estamos totalmente en contra de la legalización del aborto. Mi respuesta es contundente, nosotros defendemos la vida. Bien, Mario. Nosotros, por supuesto, que estamos en contra de la aplicación del aborto. Somos un partido que desde su inicio ha venido con esos valores familiares y, por supuesto, como lo dije anteriormente, respetamos esos valores culturales y tradicionales que tiene esta sociedad guatemalteca. Ley electoral y de partidos políticos. Hay que revisarla, hay que analizarla, hay que estudiarla, hay que reformarla. Requiere muchos ajustes, porque veo ahora algunos candidatos que, aunque no compartamos su forma de pensar, deberían de estar en estas elecciones. Bien, ley electoral y de partidos políticos. Hay que evaluarla y hay que modificarla. Hay problemas para los partidos nuevos como nosotros, digamos que 2 meses y medio de hacer campaña es de verdad una cuestión de un trabajo cuesta arriba, y creo que el proceso electoral debería ser equitativo, tanto para los nuevos que estamos como para los que ya están, y por supuesto que hay que echarle un ojo y tratar de modificarla. Y eso que todavía no entramos en materia más profunda y no hablamos, y no nos dio chance de hablar de los comités cívicos y de las desventajas con las que se enfrentan algunos compañeros que están haciendo su lucha política también. Bueno, lamentablemente hemos llegado al final del programa, espero que a la gente allá en casa le hayan quedado muy claras cuáles son esas posturas, cuáles son esos estatutos y cuál es la visión que se tiene sobre los temas relevantes del país de cada uno de los partidos. Muchas gracias, Manuel, muchas gracias, Mario, muchas gracias a ustedes por estos 30 minutos y ya saben que nos vemos el próximo jueves a las 10 de la noche con otros secretarios de partidos políticos para hablar otros temas interesantes. Sabe que también, si se perdió esta entrevista, lo puede encontrar en las redes sociales y en las plataformas digitales de TV Azteca Guate. Nos vemos el próximo jueves, tengan ustedes una feliz noche.